Muy bien, pues entonces continuando con la revisión de este material de bueno, Internet is Hard. Pues enseguida tenemos lo que son los diferentes capítulos que comprende este material. Entonces, bueno, está una introducción, esa ahorita la comentamos. Después se ve este tema de páginas web básicas. Enseguida vamos a ver cómo se tienen que hacer los enlaces e imágenes. Eso pues, nos va a permitir poder hacer que nuestras páginas se pueda ir navegando. Y posteriormente, bueno, ya empezamos a platicar acerca de las hojas de estilo. Estas hojas de estilo comentaba yo que se aplican a los elementos HTML y para eso, bueno, se tienen que trabajar con las propiedades que se manejan en las hojas de estilos. Y bueno, para ir trabajando un poco más con las hojas de estilos, pues hay que comprender o hay que entender cómo trabaja el modelo de caja. Y bueno, después está la parte de los selectores para en la hoja de estilo. Hay por ahí otro tema de lo que son elementos flotantes. Bueno, aquí la traducción dice flotadores. Está esta herramienta que habíamos comentado del Flexbox, que permite acomodar las cosas o bueno, los elementos de una manera interesante, sin necesidad de estar batallando mucho. Y bueno, ya hay que algunas otras cosas como el posicionamiento avanzado, cómo trabajar la parte de la respuesta. Que bueno, pues eso ya tendría que ver con otras herramientas. La idea es que pues en un momento dado podamos revisar unos 6 7 8 capítulos y bueno, ustedes estarían en un momento dado en la posibilidad de revisar algunos otros capítulos más, ¿no? Por su cuenta. Entonces, bueno, pues voy a regresar al inicio y voy a empezar entonces con el primer capítulo, que sería la introducción. Bueno, entonces este es el primer capítulo. Y bueno, como dice aquí, pues quizás HTML y CSS puedan ser complicados, pero pues no tiene que ser necesariamente así. Y bueno, ya habíamos comentado que este tutorial pues consta de 14 capítulos y entonces la idea es que pues podamos ir haciendo las cosas que se van comentando aquí. Por supuesto que ustedes pueden en un momento dado trabajar o ir haciendo estos ejemplos de forma local y posteriormente transferirlos al servidor, o puedes trabajar directamente en el servidor y entonces ahí podrías ir viendo pues de una vez los resultados. Bueno, entonces pues como comento aquí, pues es importante que se tenga un buen editor de textos. En el caso si vas a trabajar directamente en el servidor, pues no, ahí no tenemos esa posibilidad. Y pues bueno, se va a ver toda la parte que se ocupa, ¿no? Para poder llegar a tener pues una página web completa. Bueno, como se señala aquí, bueno, en caso de que vayan ustedes leyendo con cuidado cada una de las secciones y van haciendo el código, pues con esto podrían en un momento dado evitarse el pago de algún curso en línea o alguna capacitación que pudieran pagar. Entonces, bueno, la manera como presentan este material, pues sí me parece a mí que es bastante, bastante simple y puede en un momento dado pues darles a ustedes una oportunidad de hacer algo bastante, bastante interesante. Y pues bueno, pues vamos viendo. Entonces, para empezar, pues primeramente tenemos la definición o bueno, qué es HTML. Entonces a este se le conoce, bueno, es un lenguaje de marcado de hipertexto. Y CSS se refiere a las hojas de estilo en cascada. Además de esto, está por aquí
otra herramienta que también es muy utilizada en lo que es el diseño de sitios web, que es JavaScript. JavaScript, ojo, no es Java, pero digamos que tiene bastantes similitudes con Java, así que, bueno, ustedes que ya tuvieron una oportunidad de trabajar con Java, pues esto eh, no debería de ser muy complicado poderlo abordar. Bueno, entonces estas tres herramientas, bueno, se complementan y cada una pues trabaja una parte o una tarea específica. Es importante entonces entender cómo interactúan para alguien que pretende escribir, pretende hacer un sitio web. Y bueno, en resumen, como dice aquí, pues HTML les va a servir a ustedes para para poder colocar la información, ya sea, ya sea texto o ya sea algún otro tipo de contenido, como pudiera ser alguna imagen. Las imágenes, bueno, son archivos separados, pero digamos en HTML ustedes tendrían que decirle cómo se puede acceder a ese recurso. Y entonces para eso, pues es necesario, como dice aquí, pues que el contenido, para que pueda ser procesado, tenga sus marcas. Entonces HTML, pues precisamente podemos decir, es un lenguaje de marcas. Uno le dice, eh, tal parte del texto, quiero que tenga esta marca, y así sucesivamente, ¿no? Y ya para darle el formato a eso que ustedes tienen marcado, para eso se utiliza las hojas de estilo de cascada o en cascada o el CSS. Y ya para que en un momento dado se pueda lograr que eh, se tenga interacción entre lo que es la página y lo que es el usuario, bueno, se utiliza esta herramienta JavaScript. Entonces, esa sería, digamos, la cereza en el pastel. Bueno, entonces, comenta aquí que, bueno, puedes pensar que HTML pues es el texto abstracto, es el contenido, la información y las imágenes que se encuentran o se colocan para, para en el diseño de una página web. Y CSS se encarga de darle el formato de cómo queremos que se vea esa página, y con JavaScript ustedes van a poder lograr llevar o tener el comportamiento o la interacción, tanto de, bueno, podría ser bueno, de lo que tienes en HTML y en la hoja de estilos, ¿no? Entonces, bueno, ahí en esta primera diagrama, como pueden ver ustedes, así como hablábamos que hay un árbol para lo que son las clases en Java, o un árbol de jerarquías para lo que es el diseño de una aplicación gráfica en Java. Bueno, de igual manera podríamos pensar en un árbol eh, para el diseño de una página HTML, en donde el nodo raíz pues es HTML, y a su vez este va a estar formado por dos elementos, uno es head y el otro es body, y dentro de body, bueno, pues podemos tener más etiquetas, como podría ser H1 o podría ser P, ¿verdad? Y la hoja de estilos en cascada, esta se va a encargar de presentar, por ejemplo, lo que está marcado por H1 o por P con algún tipo de fuente, con algún tipo de color, etcétera, ¿no? Y ya con JavaScript podríamos en un momento dado lograr que la página reaccione al, a la interacción que puede tener el usuario con la página, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, cómo se marca un texto en HTML, por ejemplo, en el caso de que se trate de un párrafo? Bueno,
Pues para eso vamos a ver las diferentes marcas que se utilizan para señalar estos elementos, pero en particular para el caso del párrafo se utiliza bueno, una etiqueta de inicio y una etiqueta de terminación. El- las etiquetas deben de empezar con el símbolo de menor que, seguido del nombre del elemento, en este caso el elemento se llama P, y posteriormente, bueno, pueden indicarse algunos atributos, como por ejemplo el que se está poniendo aquí en este caso, está anotado el atributo ID. ID es un atributo de identificación y seguido de algún valor, ¿no? Entonces, para indicarle cuál es el valor, bueno, se utiliza o se lleva a cabo esta especie de asignación para decir que este párrafo tiene como identificador lo que está ahí encerrado, ¿no? Y bueno, entonces el texto que está siendo marcado, pues es este que aquí podemos observar, el que dice this is a paragraph, punto. Y así como, bueno, y así como pusimos una etiqueta de inicio para el elemento párrafo, la mayoría de las etiquetas van a tener una etiqueta de terminación. Entonces, la etiqueta de terminación se parece a la etiqueta de inicio, porque esta empieza, bueno, difiere, perdón, la etiqueta de terminación por una diagonal que que se pone al inicio del elemento, ¿no? Bueno, ya una vez que tienes entonces etiquetado algo como un párrafo, ya para darle la parte de lo que es el formato, por ejemplo, aquí se está utilizando, eh, bueno, se está indicando cuál es el estilo que se le quiere proporcionar a un párrafo, aquí al P. Y entonces, bueno, todas las propiedades que queremos que tenga este párrafo se deben de encerrar entre llaves. Y la manera como se indican entonces estas propiedades, pues es de la siguiente manera. Anotan ustedes una propiedad seguida de dos puntos y después el valor. Y se termina con punto y coma. eh, Perdón, me dio un poco de... Me llamó la atención que, bueno, también acá aparecen los puntos y comas, ¿verdad? Entonces, bueno, esa sería entonces la manera como ustedes estarían indicando las propiedades que queremos que tenga el párrafo. Entonces, en particular, por ejemplo, con esto se le está diciendo que el tamaño de la fuente del párrafo pues es de 20 píxeles y queremos que el color lo ponga en azul. Bueno, ya posteriormente, bueno, se pueden hacer algunas otras cosas. Por ejemplo, dice aquí que si quieres que se vuelva a escribir el párrafo cuando el usuario se haga clic encima de este, para eso se puede utilizar, por ejemplo, JavaScript. Y entonces, bueno, aquí ya se está haciendo una programación para indicar que cuando se lleve a cabo la pulsación se cambie el color, ¿no? Bueno, ahorita no voy a comentar nada de JavaScript, ahorita lo que me interesa es abordar HTML y CSS. Pero, bueno, aquí lo importante es que no nos confundamos y nos quede muy claro que tanto HTML, CSS y JavaScript son lenguajes totalmente diferentes. Pero pues todos trabajan para algún elemento en particular, como por ejemplo, bueno, lo acabamos de ver, HTML marca cuál es el párrafo, CSS indica las propiedades que queremos que tenga ese párrafo y acá con JavaScript, bueno, se está programando algo para que pues no se cambie cuando se pulse encima de él. Bueno, como bien dice aquí, pues la mayoría de los sitios web utilizan los completos, utilizan estos tres, pero la parte de la vista, pues solamente está, queda marcada o se tiene
o se hace solamente a través de HTML y CSS. Entonces, para empezar, pues estas serían las dos herramientas con las que uno debería de empezar a trabajar en el diseño de un sitio web, HTML y CSS. Bueno, dominar estas tres herramientas, pues sí es una necesidad en el caso de que alguien esté pensando en ser un desarrollador web profesional. Digo, a nosotros nos bastaría con que, bueno, para mí sería suficiente con que ustedes dominen las dos primeras, HTML y CSS. Ya si quieres hacerte profesional, bueno, pues entonces sería interesante que trabajes con JavaScript. Para poder echar a andar tu sitio web, eh, bueno, además de aprender HTML, CSS y JavaScript, pues también hay algunas otras cosas que se requieren llevar a cabo, como por ejemplo es importante o es bastante útil que ustedes puedan organizar sus diferentes páginas, o bueno, trabajar sus diferentes páginas HTML utilizando plantillas reutilizables. Con esto, bueno, el diseño del sitio presenta uniformidad y además se puede avanzar más rápido. Otra parte que, bueno, no se cubre en este material es cómo se pone a funcionar un servidor web. En el caso nuestro, bueno, tenemos la ventaja de que en el servidor de la facultad ya hay un servidor web, por lo tanto ustedes ya no tienen que dar de alta o tener este servicio disponible en ningún equipo. Por supuesto que si en un momento dado ustedes terminan siendo desarrolladores web, pues esto es una tarea que también deben de realizar. Bueno, yo les decía, en esta otra parte, ustedes pueden desarrollar los ejemplos localmente en su computadora y después habría que llevarlos al servidor web. En este caso tendrías que llevarlos al servidor de la facultad, o puedes en un momento dado trabajar directamente en el servidor. Por supuesto que, bueno, también algunas otras cosas que serían importantes considerar es que puedas en un momento dado tener un sistema de respaldos para que en caso de que hagas alguna modificación no deseada o quizás tu sitio sufra algún ataque y tengas que volver a restablecer, bueno, pues tengas un respaldo que te permita en un momento dado colocar la última versión en tu servidor. Y también, bueno, pues es importante que ustedes, bueno, que en este caso tu sitio web pues tenga un nombre de dominio. No sé, a lo mejor estás desarrollando algo para unas playeras vistosas, pues entonces te gustaría tener el sitio www.playerasvistosas.com o algo por el estilo. Entonces, bueno, eso también es parte de lo que se tendría que hacer para tener un sitio web, ¿no? Entonces, bueno, en esta parte, pues no nos vamos a meter en estos 5 puntos. Nuestro objetivo es un poco más básico, que es pues prácticamente es poder dominar HTML, o bueno, conocer HTML y CSS, y ustedes ya por su cuenta, bueno, podrían en un momento dado, utilizando este mismo tutorial, trabajar un poquito con lo que es JavaScript, ¿no? Bueno, entonces, pues aquí podemos darnos con este diagramita de qué es lo que se tendría que hacer. Decíamos ahí, se tienen que trabajar estas tres herramientas para el desarrollo de un sitio web. Y bueno, pues para eso pues hay varias cosas que se tienen que considerar, ¿no? Herramientas para poder llevar a cabo la construcción del sitio, que era lo que decíamos, tener esta parte de lo que son plantillas, conseguir el nombre del dominio y también dar de alta el servidor para pues lograr
el fin, bueno, lograr tener el website. Bueno, entonces, bueno, en todas las cosas de la vida, pues se debe de iniciar por algún lugar, y en este caso pues es HTML y CSS. Bueno, para darnos una mejor idea de cómo trabaja HTML y cómo trabaja CSS, podríamos hacer una analogía con lo que es pues la impresión de documentos, o lo que son las imprentas. Entonces, en aquel entonces, la manera como se lograba un libro o algún documento, los impresores iban a darle formato, iban a crear el documento colocando pues, lo que son los tipos, o bueno, aquí lo tradujo como caracteres metálicos. Y posteriormente, bueno, pues estos había que pasarlos o ponerles tinta, y después había que colocar la plancha, o no sé cómo se llame, sobre alguna hoja de papel para pues, lograr la impresión, ¿verdad? Entonces, bueno, de alguna manera, pues un desarrollador web hace algo parecido, ¿no? En vez de trabajar con lo que son los tipos, pues vamos a tener que utilizar, o bueno, lo que se tendría que utilizar, pues es HTML y CSS. Y tenemos también se tiene la misma tarea, que es lograr transmitir el contenido de manera significativa. Y bueno, se tienen los mismos problemas que tiene un impresor, como por ejemplo decidir cuál es la mejor fuente a utilizar, indicar cuál es el tamaño de los títulos, e incluso determinar, por ejemplo, el espacio que debe de haber entre las líneas de texto. Entonces, bueno, aquí en este diagrama, en la parte de arriba, pues está lo que hace el impresor. Como decíamos, es necesario que en un momento dado se acomoden diferentes tipos para crear una placa. Posteriormente esa placa se utiliza para imprimir una página, y la impresión de varias páginas pues, nos termina dando un libro. Entonces, eso es lo que haría un impresor. En el caso de un diseñador web, bueno, en vez de tener tipos metálicos, pues lo que nosotros tenemos son herramientas como HTML y CSS, y con esto pues bueno vamos a formar una página web, y varias páginas web pues, nos estarían dando un sitio web o un sitio en internet. Bueno, entonces pues las imprentas te daban o te imprimen un montón de páginas que luego, bueno, son encuadernadas. Y como decíamos, bueno, ahora lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a generar varios archivos HTML, y que van a estar en un sitio o para un sitio web, junto con lo que son las hojas de estilo en cascada. Entonces, dominar estas herramientas HTML y CSS, pues eso nos va a permitir poder entender qué cosas se pueden, o bueno, cómo llevar a cabo el marcado con HTML para los diferentes elementos que estén formando parte del documento. Y también vamos a ver cómo se deben de aplicar las reglas de la hoja de estilos en cascada para lograr que pues, el navegador, que es en este caso en donde ustedes estarían observando o viendo las páginas, pues muestre como se quiere en un momento dado. Bueno, por supuesto que pues hay algunas herramientas que se pueden utilizar para trabajar. Entonces, estos son los desarrollos web frontend, como por ejemplo Bootstrap, Sur Foundation o Pure SS. Pues hay un montón. Entonces, el objetivo de estos pues, es eliminar algunos de los aspectos
redundantes en la creación de páginas web desde cero. Es decir, estos marcos de desarrollo te pueden dar esqueletos en los cuales uno ya nada más entra a rellenar. Por supuesto que bueno, pues son importantes en el desarrollo web del mundo real y si vale la pena pues darle una revisada. Pero estos valdría la pena que se revisen pues una vez que ya se tenga o una vez que ya se tengan bases de HTML y CSS. Entonces, en este tutorial, bueno, pues vamos a ver esos fundamentos y se podrá en un momento dado pues tener la habilidad suficiente como para poder desarrollar pues un sitio web. Entonces, pues esto es parte de lo que se tiene, de lo que vamos a revisar. Y bueno, la ventaja de este material pues es que es bastante práctico. Quizás hasta ahorita, bueno, ha sido puro rollo, pero conforme vayamos avanzando, bueno, pues vamos a ir viendo, vamos a ir haciendo práctica para desarrollar ir haciendo estas cosas, ¿no? Entonces, sí es importante que pues puedan ustedes ir replicando estas actividades para que dé una mejor comprensión, como lo habíamos comentado. Pues básicamente en muchos casos todo lo que tenemos que hacer es copiamos lo que está aquí en este material, lo pegamos en el editor de textos, lo visualizamos y listo. Entonces, pues aquí no es malo copiar y pegar. En realidad, muchas de las actividades que se desarrollan, pues es importante que pues uno pueda en un momento dado conseguir un buen material como para poderlo reutilizar. Y bueno, pues esto puede ser bastante útil, pero sí es importante que bueno, pues también ustedes vayan escribiéndolo porque pues digo, esto es similar a cuando uno, por ejemplo, está tomando una nota. El hecho de que tomes una nota, pues te ayuda a reforzar un poquito lo que se está aprendiendo, ¿no? Bueno, como dice aquí, de las herramientas que se requieren, es necesario, bueno, utilizar un editor de textos. Ya decía yo que, bueno, en particular los ejemplos, la forma como yo voy a estar trabajando, voy a ir colocando esta información de una vez en el servidor para ir viendo los resultados. De esta manera no tendría yo que después pasar todo lo que hice en un equipo localmente a lo que es el servidor. O sea, como voy a trabajar directamente en el servidor, pues ahí ya tendría la oportunidad de una vez de ir viendo los resultados. Bueno, entonces se ocupa un editor de textos para crear el contenido y después pues necesitas un navegador de internet, ¿verdad? Entonces, para ir viendo, bueno, para que vayas viendo los resultados. Entonces, pues habría que empezar con HTML y CSS. Bueno, aquí en este material, el hecho de que tengas un buen editor, pues te permiten en un momento dado desarrollar código más rápido. Desgraciadamente, el editor Nano que está disponible en el servidor de la facultad, pues no nos da estas características, como por ejemplo el poder completar automáticamente etiquetas o saltar el texto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos un editor muy simple, pues también no nos sería muy útil para trabajar más fácilmente, pero bueno, si tenemos cuidado en lo que vamos haciendo, digo, podemos en un momento dado resolver esa parte, ¿no? Bueno, y sí es importante que, bueno, como dice aquí, se tenga un buen navegador web. Pues hay muchos navegadores, pero pues luego algunos navegadores no tienen el soporte de algunas cosas y luego presentan algunos problemas, ¿no? Al momento de estar visualizando alguna página. En general, bueno,
la mayoría pues utiliza Chrome y Firefox, aunque también, bueno, pues está el navegador que utiliza Mac OS X, que es Safari. Pero como dice acá, bueno, por favor no utilicen o no vean su sitio utilizando Internet Explorer. Es importante que, bueno, se tenga ya para un desarrollo profesional, pues que se tenga una manera eficiente de ir probando pues, las páginas que se vayan creando, ¿no? Bueno, en este tutorial pues recomiendan este editor de textos Atom. Este editor, bueno, sería para entonces estar creando los archivos localmente y después hacer la transferencia al servidor. Como dice aquí, bueno, pues es bastante fácil para los principiantes y pues tiene la funcionalidad que en un momento dado se estaba comentando hace un momento, y también está disponible para diferentes sistemas operativos. Además, bueno, de que la parte pues además de que es configurable, lo cual en un momento dado pues puede ser beneficioso cuando se tienen que hacer tareas repetitivas que en un momento dado se pueden llegar a automatizar. Bueno, puedes descargar Atom y hacer los ejemplos utilizando este editor. Como yo les decía, yo no voy a utilizar Atom, yo voy a utilizar Nano porque voy a ir dejando de una vez los archivos en el servidor. Bueno, entonces por acá te dicen, bueno, pues lo que habría que ir creando, cómo crear un proyecto en Atom. Digo, puedes hacerlo de esta manera o puedes hacer su simulación correspondiente con comandos y el editor Nano directamente en el servidor. Entonces, bueno, bueno, acá pide que se haga una carpeta o un directorio llamado Hello Atom. Lo voy a anotar para dentro de las tareas que tengo que hacer, y ahorita bueno, les digo en dónde se colocaría eso, pero bueno, en el caso de que decidas utilizar Atom, bueno, haces lo que se comenta aquí en el tutorial. Y bueno, por acá dice que luego lo abras y cómo lo tienes que abrir y bla bla bla. Luego por ahí te comentan cómo habría que crear el archivo. Y entonces, por ejemplo, aquí comentan que vas a crear un archivo que se llama page1.html. Entonces, bueno, yo la voy a tomar nota de esa página que tengo que hacer, y en un momento más les digo en el servidor FISMAT cómo se llevaría a cabo, ¿no? Bueno, y pide no nada más una página, pide dos páginas. La otra sería la página page-2, ¿verdad? .html. Bueno, fíjate que cuando creas páginas de HTML tienen esta terminación, ¿verdad? .html, así como habíamos comentado los archivos fuente para Java que tenían .java. Bueno, ahí los tenemos, ¿no? Y después, bueno, habría que abrir estos o navegar con estos archivos. Entonces, bueno, acá te dice, aquí en este texto te dice cómo lo hagas utilizando Atom. Yo se los comentaría en un momento más cómo lo tendrías que hacer para que navegues para que puedas navegar o ver estos archivos utilizando tu navegador, ¿no? Bueno, entonces, bueno, todo esto es en Atom, y bueno, también comenta que tiene aquí la funcionalidad de tener Atom varios paneles. Eso, pues bueno, puede ser bastante interesante. Y bueno, ya una vez que tienes esto, viene aquí la parte de cómo puedes abrir el archivo. Yo les estaría comentando, bueno, en un momento más, cómo se puede llevar a cabo, ¿no? Bueno,
Entonces, enseguida veremos el siguiente capítulo de HTML.